Bien, comenzamos esta segunda sesión, este segundo encuentro para leer juntos esta obra inédita, recientemente descubierta del filósofo francés Jacques Maritain, en ocasión de los 50 años de su muerte, y esta iniciativa entonces de la Dirección de Humanidades y Cultura de la Universidad San Sebastián y del Centro Independiente de Investigación Filosófica nos ha llevado a dar una primera ojeada al prólogo, en las primeras páginas, y bueno, comentábamos la vez pasada que quizás para que esto no continúe hasta el siguiente, a continuar de una manera un poco más rápida, más resumida, y no leyendo página por página. Entonces, la propuesta es el día de hoy completar lo que es el prólogo, este estudio, verdadero estudio preliminar que hace el padre Michel Courteville, introduciéndonos a la obra propiamente escrita por Maritain, y en adelante continuar con la obra misma de Maritain, pero también no a la letra, sino resumiendo cada capítulo. Y en ese sentido, la propuesta sería que alguno de los miembros de este grupo de lectura fuera asumiendo cada sesión alguno de los capítulos. Así que vamos a ver quién es el siguiente valiente que recoge el guante para la próxima sesión. Bien, yo haría entonces este trabajo ahora de ir resumiendo, más que leyendo, lo que nos queda del prólogo. Antes de eso, quisiera recoger un par de puntos que quedaron en el aire en la primera sesión. Uno, algo que agudamente señalaba Eugenio, ¿por qué la Virgen se aparece a pastorcitos y por qué se aparece en el monte, ¿no? Y efectivamente, ahí tenemos la imagen de la Salet. Esa es una estatua que está actualmente en la Saleta, en el lugar mismo donde se apareció la Virgen a Maximín y Melanie, en las montañas, en los Alpes franceses, 1846. Una sola aparición, bastante breve, bueno, una media hora, una sola aparición a dos pastorcitos franceses en La Salette, 1846. Y a la derecha tenemos otra aparición, esta vez a tres pastorcitos en Portugal, en Fátima, en un cerro cerca de Fátima, en 1917. Esta vez son 6 apariciones a los tres pastorcitos, luego una séptima a Lucía, más o menos en el mismo lugar. Es interesante. Luego abajo a la izquierda tenemos la aparición de la Virgen a 4 pastorcitas en los montes cántabros, ¿no?, de Garabandal en España. Y abajo a la derecha tenemos la aparición a 6, algunos de ellos pastores, en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, en 1981, 20 años después, ¿no? Es interesante la secuencia. Hay otras entre medio, ¿no? Hay uno en Alemania, en Hede, ¿no?, del 37 al 40, al 4, en aldeanas, no sé si eran pastorcitas. Entonces es interesante. Bueno, sin hacer muchas reflexiones más allá de lo que uno puede decir, ¿no?, de los pastores, pero a mí se me vino de inmediato en la cabeza con nuestros festejos de Navidad. Todavía estamos en tiempo de Navidad, ¿no? Como los ángeles se aparecen a los pastores, ¿no? Les anuncian que vayan a ver al niño que está con su madre,
y con San José. Entonces, esta idea de la aparición, las apariciones de ángeles y de la Virgen a los pastores tiene una resonancia potente, ¿no, don Mauricio? Bueno, un gusto saludarte. No, y también a propósito de los montes, las revelaciones en los montes, la relación con las revelaciones bíblicas, ¿no? Las más conocidas, el Sinaí, ¿no es cierto? Como también la teofanía, ¿no es cierto?, de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, ¿verdad? Creo que hay una relación entre las apariciones o teofanías bíblicas y estas apariciones vinculadas también a ciertos montes. ¿Verdad? En un momento él dice, estamos más cerca del cielo, ¿ah? Estamos más cerca del cielo para rezar Hay toda una en la cumbre, en los montes, ¿no? El sermón del interesante. monte. Bien. Ese era uno de los puntos que había quedado señalado la vez pasada. Otro de los puntos era este personaje, Ernest Sicari, cuya conversión es una de las razones que aduce Maritain para dedicarse a investigar sobre el tema de la Salet, una conversión que es pedida a la Virgen de la Salet. No sabemos bien cuál es la segunda, pero entonces este Ernest Sicari, que había sido compañero de colegio del Liceo Enrique IV con Maritain, gran amigo, eh, eh, y que este libro, El viaje del centurión, Ernest Sicari, donde cuenta su larga historia de conversión. Y también encontré una revista, de estas revistas de historietas de vida de ejemplares, donde en cómic se dice ahora, un tebeo que veían los españoles, ¿verdad, don Jaime? Entonces, esta historieta, vidas ejemplares, que leíamos algunos hace años, y hay un número dedicado a Ernest Sicari. Y aquí recogí la viñeta donde aparece Jacques Maritain escribiéndole mientras Sicari estaba de servicio en África. Ahí está el tema también de que Sicari había estado muy enamorado de Jeanne Maritain, la hermana de Jacques, pero que lo había rechazado, y entonces también por eso él, después de una depresión, se quiere suicidar, ¿no? Y pide ser mandado al África, ¿no? Entonces se va al África, Sicari, y Maritain le escribe una tarjeta, una estampita de la Salet, instándolo a la conversión, ¿no? Junto con Charles, que es otro amigo del grupo que también lo acompaña en este camino de conversión. Y Sicari, en realidad, es un apellido griego, Siharis, ¿no? Que era de su padre, ¿no? Giovanni Siharis, de origen griego, ¿no? Pero los franceses lo francesan en Sicari, ¿no? Por eso que en vida ejemplares lo acentúan incluso, ¿no? En castellano. En esto, Sichari. ¿Mm? Bien, ese era ¿Francés se le dice Sicari o Sichari? los que hablan francés nos dirán, Sicari. yo lo pronunciaría Sicari, una cosa así, ¿eh? Bueno, así que estamos con esa duda pendiente, ¿no? Que sabemos que Ernest Sicari se casa con la hija de Ernest Renan, ¿no? Gran pensador, no precisamente católico, entonces la conversión de Ernest Sicari causa todo un problema grande, ¿no? Bueno. En realidad, la madre de Ernest Sicari era hija de Ernest Renan. Ahí está, ahí está, ahí está. Él era Sicari Renan. ¿Ya? Eso es. Entonces, su madre nunca se lo perdona, nunca acepta su conversión y sus hermanos menos. Entonces, no, él no es casado, él está pensando, luego de su conversión, Maritain lo acerca a este dominico amigo, que no recuerdo el nombre, y él piensa incluso hacerse dominico en Sicari, pero al comienzo de la Primera Guerra Mundial,
va al combate y muere en el primer combate con los alemanes, en el Sicario. No, pero aquí también. Chapelli también, un poco, sí, un poco. Bueno, ahí las historias que me habían quedado pendientes de este centurión que viaja gracias al apoyo de Maritain y de la Virgen de la Salette, lo que constituye una de las motivaciones por las cuales Maritain se dedica a hacer este informe, este reporte, esta memoria sobre la Salette. Y esta expresión, la que llora, recordábamos que es el título del libro de León Blois, La que llora, y que va a ser usado muchas veces por el mismo Maritain, refiriéndose a la Virgen en su aparición en la Salette, y que va a ser la clave, el centro de la visión teológica, filosófica que va a desarrollar Maritain a propósito de esta aparición. La que llora, ¿no? Celle qui pleure. Bueno, bien. Entonces, este libro, que está aquí en su edición más reciente, de Homo Legends, con prólogo de Juan Manuel de Prada, Amén. está disponible, entonces, para los que quieran. Bueno, vamos a comentar algo más de este libro en adelante, porque va a ser muy importante. Ya vamos a ver por qué, para que Jacques Maritain se decida a escribir este reporte, esta obra inédita que, según lo entiendo, es la segunda obra que escribe Jacques Maritain. La escribe entre 1914 o 15 y 1918, y en 1914 él ha publicado su primer libro, Maritain, que es esta crítica a la filosofía de Bergson. No los tres reformadores, sí. Puede ser. Sí, justo. Henri Bergson, Henri Bergson, ¿verdad? Porque como el mister. creo que, ¿quién es? Que el mismo Peggy, que cuando se convierte, no, antes que se convierta, le recomiendan ir a clases con Henri Bergson, y él se pone muy bersoniano, ¿verdad? Y luego sigue, estudia un biólogo, Se va a Alemania. estudia biología con un bersoniano, y luego de su, ya de su clase de arte dominico que lo guía, descubre a Santo Tomás. En realidad es Raiza, ¿no? Es Raiza la que descubre primero a Santo Tomás, si mal no recuerdo, en uno de sus momentos de enfermedad, de su convalecencia, guiada por este dominico que lo guía. Ahí nos recordarán el nombre, Charos, no recuerdo el nombre. Bueno, y Raiza contagia de tomismo a Jack, como siempre, ella adelante, paso adelante, y este descubrimiento de Santo Tomás hace que Jack rechace a lo que él había aprendido directamente de Bergson, y escribe este libro, su primer libro, ¿no? De estudios críticos de la filosofía bersoniana, que se publica en 1914, el mismo año que empieza a escribir esta que entiendo yo sería su segunda obra, si es algo que los tres reformadores no sea la primera, no lo sé. Ahí el que sepa más, que lo aporte. Bien, estamos entonces viendo el prólogo, aquí está el índice. Habíamos quedado en las primeras líneas del prólogo, habíamos visto la importancia de esta relación, de este libro perdido, la conversión y apostolado de los Maritain, como una manera de agradecer y de reparar, ¿no? De agradecer la conversión de Sicari y quizás de su suegro, decíamos, y de reparar lo que su propia madre había hecho, burlándose de Nazaret, ¿no? ¿Y esto qué año es? Lo de la conversión de Sicari. La conversión de Sicari es, bueno, poco antes de que comience la Primera Guerra Mundial, porque en 1914, Entonces la conversión de los Maritain fue en 1906, creo. sí, después de casarse, 1906, ahí comienzan a... Y el 14 tendría que ser. La conversión, claro. Y luego, Gracias a León Blois. claro, primero por culpa de León.
Bueno, es suplicante, que habíamos, bueno, alcanzado a traducir, que va a decir aquí Michel Cortevin en esta introducción, y es como el punto más interesante, más propio del carisma de la Salet, de la que llora como omnipotencia suplicante. Y aquí está citando dos alocuciones, dos ángelus, uno de Pablo VI y otro de Juan Pablo II, donde va a hablar de esta omnipotencia suplex, ¿ah? Esta omnipotencia que suplica, esta oración omnipotente, esta contradicción de María, de la intercesión mariana que puede implorar y obtenerlo todo, ¿no? Y va a poner otras citas que refuerzan ese concepto. Pero ¿a qué se refiere exactamente con omnipotencia suplicante? Mauricio. Sí, desde el punto de vista teológico dinámico, es para especificar bien cuál es el rol de María. ¿Ah? María, digamos, no es omnipotente, porque no es Dios, es Jesucristo el único, todopoderoso, omnipotente. Entonces, para hablar de una cierta omnipotencia, en el caso de María, el calificativo suplicante, es decir, del punto de vista de su poder intercesor. En eso se podría hablar de una cierta omnipotencia. Que entre paréntesis, Karl Rahner habla y desarrolla mucho este tema de la omnipotencia suplicante en una de sus obras. Perfecto. Va a hacer referencia también a aquí en este mismo texto, a varias figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? De Esther, de la viuda, bueno, figuras bíblicas que tienen esta capacidad de llorar y de interceder ante Dios para conseguir, o de Santa Mónica, qué sé yo, ¿no? Hay otras referencias de la importancia de esta súplica ante el omnipotente que puede conseguir todo, ¿no? La mediación materna. Sigue desarrollando en en la siguiente página esta idea. Está también la figura de Jacob, que luego de cruzar un arroyo, igual que María, luego de cruzar el arroyo en Nazaret con Melania y con Maximino, ¿no? Tiene esta lucha cuerpo a cuerpo, quizás con Dios mismo, y hace referencia a esta otra aparición interesante, una aparición en Constantinopla, muy anterior, muy del siglo IX, algo así, ¿no? Donde se aparece también la Virgen llorando, la Virgen llorando y con- protegiendo con su manto al pueblo. ¿Ah? Entonces, bueno, va a ser estas referencias y termina recordando cómo empiezan los problemas para Maritain y Raiza, que de alguna manera se unen también a esta actitud de súplica, de llanto, de lágrimas de María, se asocian, ¿ah? Y a esta actitud de oración para saber qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque Maritain ha estado trabajando durante el 1914 recogiendo información, pero en 1915 va a haber un decreto de la Santa Sede que prohíbe publicar nada a propósito de esto, ¿no? Entonces, lo va a decir un poquito después, pero aquí va a anticipar esta decisión en la oración. Ellos se dedican entonces durante estos 3 años, de 1915 a 1918, a orar firmemente para que suplicar ¿eh? A Dios que les ilumine qué hacer con este trabajo que han emprendido, ¿no? Y entonces aquí está en
de Raiza, como dice que el domingo 3 de marzo, estando en oración, tiene como una claridad que le dice, tenemos que ir a Roma a presentar esto al Papa ahora, ¿no? Y con una seguridad, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Les dicen que están locos porque están en plena guerra mundial, puede atacar en cualquier momento, se ha atacado Roma, y no, tenemos que ir, y parten ahí. Bueno, en lo que queda entonces de este prólogo, de este estudio preliminar, va a desarrollar estos 6 puntos. Michel Corteville va a contar con más detalle la historia de la redacción, de las dificultades, y también al final son algunas reflexiones sobre por qué está presentándose en estos momentos esta primera edición italiana, en italiano, de esta obra inédita. Vamos rápidamente recordando, los que tienen el libro, bueno, me pueden ir complementando, corrigiendo los que lo tienen en italiano. Vamos viendo entonces, el primer punto, Hijos de la que llora, la relación entre León Blois y esto. Bueno, primero voy a hablar cómo León Blois queda muy tocado por la aparición de la Salette. León Blois durante 30 años está con este tema, desde que él va a la Salette y escribe ya algo sobre la Salette, ¿no? Pero finalmente va a escribir su libro, de la que llora, y el libro, esta novela, la mujer pobre, que es lo escribe ya inspirado en la Salette, ¿no? Y donde va a decir que hay una sola tristeza, la de no ser santo, ¿no? Aquella gran frase. Y entiendo que son los Maritain que leen este libro, y ahí se interesan por conocer a su autor, ¿no? Este libro de la mujer pobre, y se interesan por conocer a su autor, y ahí se acercan a León Blois. Esto lo toma, interesante para nosotros, lo toma, este recuento, lo toma Corteville de un artículo de René Muyel, ¿no? René Muyel, en el 2004, en un congreso que hay a propósito de la Salette y de Mélanie, escribe, ¿no? la historia de la relación de los Maritain con León Blois y la Salette, ¿ah? Y entonces aquí va a ir citando el texto, esta historia de René Muyel, ¿no? Y cómo va a lograr la conversión, y luego León Blois va a ser el padrino de Jacques de Raiza y de Vera, ¿no? La hermana de Raiza, que aquí también dicen que también tenía dones místicos, ¿no? Vera, y que luego van a ser referidos al final de su vida por Maritain, una vez que muere Vera. Entonces, Maritain recoge esto en los años 60 y habla sobre el valor de las revelaciones privadas, aduciendo también las experiencias de su cuñada. ¿Mm? Bueno, como mencionábamos, creo, la vez pasada, cuando está Melania, cuando está Raiza muy grave, muy enferma, León Blois les recomienda rezar una novena
a Nuestra Señora de la Salette, ¿no? Y entonces Jack y Raiza rezan esta novena a la Señora de Salette, pero empeora incluso Raiza, tanto que recibe la extrema unción, y al momento de recibir la unción de los enfermos, se sana milagrosamente. ¿Mm? Y entonces ahí, ¿verdad?, aducen la intercesión de Nuestra Señora de la Salette y le empieza a interesar, ¿no?, el tema de la Salette, porque por eso dice pues Maritain que es una de las causas de su motivación, esta sanación milagrosa de Raiza. Sí. ¿Cuál era la enfermedad de Raiza? No lo mencionan, pero supe que toda su vida tuvo... Alejandro sabe, Alejandro será. Alejandro quizás nos puede iluminar si está por ahí en conexión. Y, a ver, yo la verdad que no tengo detalles precisos, pero entiendo que era una cardiopatía. Así que tiene que haber sido algún grado de insuficiencia cardíaca, probablemente quizás fue una enfermedad reumática que da ataca el endocardio y deja de por vida muchas veces lesiones en las válvulas, pero no tengo yo mayores antecedentes, la verdad. Perfecto, pero parece que esto lo saltaba continuamente, ¿no? Sí. Tuvo varios momentos de enfermedad. Bueno, y a propósito de esto, que es el año 1906, ¿no? En esta curación milagrosa de Raiza, el mismo León Blois ve una confirmación de que debe escribir su libro, ¿no?, que hasta ese momento no había querido escribirlo, y escribe este libro, La que llora, que es publicado, qué sé yo, que es muy interesante, y luego se entusiasma tanto que escribe otra, que es una introducción a una biografía de Melanie, de la vidente. Pero como sabemos, Blois era muy apasionado, y entonces al parecer en esa introducción se le pasa un poco de revoluciones, así como que mandando al infierno a todos los que no aceptan. Solía suceder. ¿Verdad? Sin converso. Bueno, y entonces esto va a provocar una reacción negativa hacia a León Blois y hacia la Salette. Y entonces, curiosamente, esa va a ser una de las razones que también va a llevar a Jacques Maritain a escribir su informe. Dice, vamos a escribir un informe más desapasionado, más objetivo, más científico, recogiendo todos los datos, los testimonios, un poquito para contrarrestar lo que había hecho León Blois, su padrino, de ponerle demasiado fuego aquí al tema. Entonces, ahí está ese punto sobre León Blois y la curación de Raiza como dos motivaciones juntas para la escritura de este texto. Luego viene la gran noticia del Dios que llora como madre. Va a profundizar más en esta idea de cómo es posible que María, a la que llamarán beata, bienaventurada, feliz, que está en el cielo, puede llorar, ¿no? Y Dios, ¿cómo Dios, es caso que Dios mismo puede llorar? Entonces, bueno, ese va a ser un tema que va a complicar, que va a cuestionar, que va a conmover a Jacques Maritain, que va a hacer, lo va a llevar a escribir distintas reflexiones, y acá en el libro, bueno, va a poner también distintas reflexiones de otros autores y de otros, de la Biblia, etcétera. ¿En qué sentido Dios puede llorar? Dios llora a través de la Virgen y, bueno, y sufre a través de Cristo. Y vamos completando lo que le falta a la pasión de Cristo, de San Pablo, ¿verdad? Entonces, este Dios que llora, y no es el Dios impasible de los filósofos,
se hace mucho más creíble, más cercano y más fuente de conversión, ¿no? Como la misma Virgen que llora y no una Virgen así también impasible. Es interesante porque el mismo León Blois va a tratar este tema del sufrimiento de Dios en un libro que se llama La salvación de los judíos. La salvación por los judíos, la salvación nos viene por los judíos. Yo digo que es interesante porque en nuestro tiempo está la conversión de este agnóstico también de origen judío, ¿no? ¿Cómo se llama? Roy Sheman, que se convierte en la Salet y que se dedica, su apostolado actual se llama la salvación por los judíos, o sea, a través de los judíos, va a recoger ese enfoque y nos reconfirma la actualidad de este mensaje, ¿no? Del Dios que sufre con nosotros desde el pueblo judío. Y a propósito de eso, vi unas entrevistas de Monseñor Barrón a Ben Shapiro, unas conversaciones, y ahí Ben Shapiro, que no sé si lo conocen, polemista judío bien importante en Estados Unidos, le interesaba mucho el punto que hacía Monseñor Barrón de una lectura del Nuevo Testamento desde el Antiguo, aparte de permitir una comprensión más profunda del Nuevo Testamento, de alguna manera lo blinda de una versión, no sé si pop o edulcorada, de un Jesús como medio, ¿cómo decirlo?, etéreo, no encarnado, una cosa como que no hay bien ni mal, estamos todos como una especie de fraternidad universal, pero como que de alguna manera el Nuevo Testamento, las raíces judías del Nuevo Testamento para Barrón y eso destacaba en Shapiro eran fundamentales. Entonces también ahora hay una corriente fuerte de encuentro de eso. Quizás complemento a lo que tú mencionas, Gerardo, también hay que decir que en la teología contemporánea, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y en particular de Auschwitz, se desarrolla mucho el tema del sufrimiento de Dios, cómo poder entender Auschwitz desde esta categoría, y es por eso que es un tema muy recurrente de la teología contemporánea. Y junto con eso también aquí el texto recuerda el interés a partir de eso, de Maritain por resaltar a Dios como Padre de la humanidad, que incluso llega casi a convencer a Pío XII de instaurar una fiesta litúrgica de Dios como Padre de toda la humanidad, que al final, bueno, no pasa a lo... Ahora, no es tan fácil, de tan fácil despacho, porque si Dios no tiene potencia como ese Santo Tomás, ¿cómo podría llorar? Entonces, Bueno, claro. Claro. Eh, Es un tema muy agudo. Osvaldo Lira diría por carta de paz. Puede ser, ¿no? Bien, y también está bonita esta referencia, esta relación entre María y Raquel, que no quiere ser consolada por sus hijos están en peligro de perecer, ¿no? Muy bonito también está. Bueno, hay muchas otras que no alcanzamos por tiempo a mencionar. Dentro de esta idea de la gran noticia del Dios que llora como madre. Bueno, se va a destacar aquí la misión interesante porque está la discusión sobre el dogma de María mediadora, abogada y corredentora. Melania, y que lo destacan acá, no habla de corredentora, habla de cooperadora con la redención. ¿Ah? Sí. María, cooperadora con la redención, ¿no? Que es quizás más precisa. Y de hecho, el Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el capítulo sobre María, opta por ese término, la cooperación de María, y deja de lado otros títulos como corredentora o mediadora, sobre todo por razones ecuménicas también. ¿Ah? Y también para, en el fondo, el riesgo, ¿no es cierto?, de confundir el rol único y mediador de Jesucristo versus el rol de María, ¿no es cierto?, en su rol intercesor
O sea, el concilio habla de María como medianera, que no es ni mediadora, ni corredentora, ni medianera. Sí, ahora habla más, hay más números dedicados a María en cuanto a colaboración, ¿no es cierto?, en la obra de la redención, más que estos otros elementos, pero sí. Intercesora. Claro. Seifert defendía la corrección. En Italia metropolitana, que como se traduce en medianera. Mediadora, no. No. Bueno, en el siguiente punto, peregrinación a la fuente, cuenta que apenas bautizados, Jack y Raiza van a la Salet, hacen un peregrinaje entonces a la Salet, agradecer la curación, y ahí está la expresión, ¿me acordaba? En el diario de Raiza, que dice que estábamos en las montañas, casi junto al cielo. ¿Ah? Esta idea de que se acerca el hombre a Dios en este lugar donde Dios se acerca también al hombre, ¿no? Por eso ahí se sienten como en un paraíso, dice, ¿no? Bueno, y recorren esto y luego al bajar se confirma, ¿no? Cuando el obispo reciben la confirmación, porque han tenido una experiencia, dicen ahí, muy fuerte, sacramental, ¿no? De haberse bautizado, de haber recibido la unción de los enfermos, entonces dice, oye, nos falta un sacramento, la confirmación de haberse casado. Bueno, no sé cuándo se casan o no se casan, cuándo se casan y cómo se casan por la iglesia, pero se han casado solo por el civil, ¿no? 2 años antes. Bueno, entonces piden la confirmación, el sacramento de la confirmación, ahí en ese ambiente de la Salet, ¿no? Que les termina. Y aquí hay una reflexión sobre cómo la vida sacramental, no es un tema aquí de que las apariciones o las revelaciones como que sea la conexión directa con Dios, es la vida sacramental en ese ambiente. Y tiene mucho sentido, porque la confirmación forma parte de los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, bautismo, comunión y confirmación son un todo desde el punto de vista de la iniciación cristiana. Bueno, y siguen otras reflexiones que escribe Raiza en su diario sobre las impresiones que le causan estar ahí y conocer más directamente sobre Melania. Y, bueno, ya hemos comentado lo que sucede con los libros de Blois, que son rechazados. Aquí, bueno, Maritain le trata de hacer un poco de intercesión en favor de Blois y no le va muy bien con autoridad eclesiástica. Bueno, vamos entonces a el siguiente punto, el estudio en profundidad de la aparición. Como decíamos, está este decreto de... ¿cuál es el problema? Con respecto a la aparición misma, no hay nunca objeciones. O sea, se da por buena la aparición desde el principio, en toda Francia, en la Santa Sede, está confirmada por las profecías de estas pestes que le vienen a las papas, a las viñas, hay muchas curaciones, está la fuente milagrosa, entonces no hay mayor problema, y muy prontamente es aprobada por el obispo local, 5 años después, por el obispo de Grenoble, inaugurado el santuario. Bueno, el mismo obispo tiene el milagro de la fuente ahí, entonces ya hay peregrinaciones muy importantes. El problema es cuando se da a conocer el mensaje secreto, porque igual que en todas las otras apariciones a pastorcito que estamos viendo, hay un mensaje de la Virgen
que les pide que directamente lo comuniquen en público, que lo pase a todo su pueblo, dice la Virgen en la Salet. Pásenlo esto a todo el pueblo. Y luego a cada vidente se le da un mensaje secreto. Interesante porque eso pasa en todas las apariciones, incluidas las de Gede y algunos de esos mensajes todavía no se conocen, ¿eh? Es interesante. Algunos de esos mensajes secretos en algunas de estas apariciones, varios de ellos todavía no se han dado a conocer. Pero el Papa, bueno, el obispo pide que le manden al Papa el mensaje secreto. Otra cosa interesante y que aparece acá también y aparece en todas las otras apariciones es que cuando los niños les piden que escriban el mensaje secreto o que le van a conocer, siempre se aparece la Virgen. Siempre se les aparece la Virgen para confirmarles, sí, ahora pueden decirlo y digan esto. Le pasa a Melania, también le pasa a Sor Lucía, le pasa a Conchita, le pasa a Meyugol. No, Pasa todo. a todos los que están en visiones. Entonces, la Virgen le dice, sí, pueden decírselo, pero digan solo esto. Entonces, en 1851, escriben estos dos manuscritos breves, que son los que se encuentran hace no mucho. Después, creo que 7 años después, 1858, se le pide que mande una relación más detallada y le manda más cosas al Papa Pío IX, porque hay varios mensajes que son para él. Entonces la Virgen dice así, manden estos mensajes que son para él, específicamente, y otros más. Y luego, 1879 creo que es, escribe ya el mensaje completo. Y ahí es cuando queda la escoba. Porque en ese mensaje completo, también el otro, pero el otro no se conoce, porque solamente lo ve el Papa. En los otros, cuando ya se dan a conocer, vienen todas las advertencias muy fuertes en contra de los sacerdotes religiosos que están denigrando, que están profanando la misa, el nombre de Dios, y además insinuando que esto va a ir increciendo, que esto va a aumentar. Y eso, por supuesto, no le gusta al clero para nada, y empiezan los ataques y las persecuciones muy duras en contra de Melania, y entonces se va a hablar de los melanistas y los saletianos, o sea, los que están a favor de la aparición de la Virgen, pero no de los mensajes. Van a decir que Melania está siendo utilizada, y bueno, y lo mismo Maximino. Entonces, el decreto del Santo Oficio en 1915 no dice nada en contra de la aparición, no niega la sobrenaturalidad de la aparición, pero dice que se prohíbe escribir nada más acerca del mensaje secreto. No se puede publicar nada. ¿Y cómo se obtiene el mensaje secreto? ¿Cómo se hace conocido? No sé porque, bueno, siempre, todas estas veces, recuerden, ya religiosas, como Lucía, se los pasan a su superiora. Yeah. Y le dice, esto hay que mandárselo al Papa. La superiora se lo manda al obispo, el obispo lo hace consultar por la curia, Yeah. y de ahí que le llega al Papa, ya, o sea, esto no se lo cuente a nadie, ya no sabe. No, pero incluso el obispo de Lecce, donde está en ese momento Melania, da el imprimatur y lo publica. Se publica como un libro. Antes del decreto. Antes del decreto. Y una pregunta, ¿y esa prohibición de escribir nada sobre el secreto se levantó en algún momento o se mantiene hasta ahora? Se levanta, sí, se levanta y se levanta. Eso también responde un poco a la pregunta. Normalmente la Iglesia, en situaciones, temas polémicos, no incauta y emite una orden de no publicar, no innovar, para una sana espera para ver qué pasa
Y luego eso, cuando quizás la coyuntura ya está superada un poco o surgen otros resultantes de esa aparición, levanta esa prohibición. Entonces, sería interesante saber si cuándo se levantó. Sí, sí. Bueno, hay que verlo después. Aquí dice ya, del momento que se abren los archivos del Vaticano, ¿ah? Sobre eso. A 50 años. Porque es interesante, porque este hombre, Michel Corteville, ya había leído el manuscrito en los archivos de Maritain en Estrasburgo. Él encuentra el manuscrito completo, pero dice, no lo puedo publicar hasta que no se abren los archivos. Entonces, cuando se abren los archivos secretos, él va corriendo, compara, se da cuenta de que faltan algunos capítulos, un capítulo que ha sido sacado, que es el capítulo donde está el mensaje. Y el comentario del obispo a favor de ese mensaje. Eso lo sacan y desaparece. De hecho, la versión que escribe antes, en 1858, Melanie, es robada, dice, literalmente es robada. Y bueno, y la de 51 es escondida en un cofre en el fondo del archivo cero. O sea, hay claramente intento de que esto no. Pero él, claro, entonces este mismo hombre dice, bueno, ahora en los 50 años de Maritain, la providencia ha querido que sí se pueda ya sacar a luz. Al menos eso es lo que dice. Bien, entonces la primera presentación de esta memoria en Roma es a Benedicto XV, ¿no? Al Papa Benedicto XV. Luego de esta confirmación que tiene Raiza en la oración, le dice, bueno, tenemos que partir a Roma. Creo que faltaban todavía, la pobre Vera estaba todavía pasando a máquina. Algunas partes se apuran, terminan, parte con estas 600 páginas escritas a Roma. Parten primero al Angelicum, como corresponde, ¿verdad? Angelicum Press, a hablar con el padre Garrigou Lagrange para que les dé su aprobación teológica. El padre Garrigou Lagrange lo revisa, Dominico, le da la aprobación y les consigue audiencia con el Papa. Les consigue audiencia con el Papa. Y entonces va a contar aquí los detalles de esta audiencia con el Papa. El Papa no sabía ni siquiera para qué iban. Le dice, no, este es un profesor que ya está haciendo clase en el Instituto Catholique de esas alturas de París, un otomista, muy reputado, joven, bueno. Entonces, viene con su señora que quiere saludar al Santo Padre, ¿no? Entonces Benedicto XV lo recibe muy afablemente, le pregunta de dónde están viviendo, en Versalles, le pregunta por el obispo, cómo está la salud, comentan cosas de la guerra, qué sé yo qué, y no tiene idea a lo que van, po. Y entonces de repente ya no aguanta más Maritain y se la tira. Entonces, Santo Padre, ¿le puedo hablar con corazón de hijo? Quiero confesarle algo. Por supuesto, es muy cariñoso Benedicto XV, muy amable. Y él le dice, bueno, he escrito, ¡tatán! He escrito esto. Sé que está prohibido publicar nada. Por lo tanto, aquí humildemente lo someto a su parecer para que me diga qué hago con esto. Y entonces ahí, interesante la conversación, como el Papa Benedicto XV le dice, mire, si nadie duda de la aparición de la Virgen, sabemos que en Francia incluso hay más veneración a la Salette que a Lourdes, todavía en 1918 hay más veneración a la Salette que a Lourdes, no hay ningún problema, incluso dice el Papa, yo creo que el mensaje es auténtico. Pero dice él, yo creo que es auténtico en la sustancia, no en las palabras. ¿Podríamos aceptar eso? Le dice a Maritain. Y entonces Maritain le dice, con la fogosidad de la juventud, después se arrepiente, Maritain. Sí. Dice, no, Santo Padre, yo creo que todo es verdadero, en la sustancia y las palabras, porque he estudiado a fondo la vida de Melania, la santidad de Melania, y por lo tanto yo creo que todas las palabras que están recogidas en el mensaje, en la versión larga, extendida, completa, con todas las diatribas contra todo el clero, todo eso es literal.
Pero dice, pues ahí dice que nadie, ningún sacerdote hoy es digno de celebrar la misa, le dice el Papa. No será mucho. No, yo creo que después va a reflexionar casi 50 años después, Maritain, y va a decir, bueno, en realidad habría que haber matizado, ¿no? Hay formas de lenguaje, la misma Melania después ella misma va a decir, hay formas de lenguaje incluso en el Antiguo Testamento, que son conminatorias, que son, digamos, hiperbólicas, por decirlo así, ¿no? Como para despertar, incluso Jesús a los fariseos, son lenguajes extremadamente fuertes que es como para remecer, ¿no? Dice Maritain, le debería haber respondido eso al Papa, pero en ese momento no lo respondió. ¿Ah? Y entonces ahí el Papa les dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, llévele usted este texto al cardenal Luis Villot para que él lo revise y que él nos dé su parecer. ¿Ah? Bueno, el cardenal Villot es un jesuita, pero que es más tomista que los tomistas, conservador, monárquico, y decíamos amigo de la Acción Francesa, y hay una talla porque Benedicto XV, Villot lo lleva a San Pío X, y Villot le ayuda a escribir la Pascendi contra el modernismo. Entonces es un antimodernista furioso, y es un jesuita antijesuita, porque echa pestes contra Suárez, contra los jesuitas, ¿no? Bueno, entonces, cuando le dice, Papa Benedicto XV le dice a Jacques Maritain, llévele esto al cardenal Villot, que es nuestro hermano, con una sonrisa, porque sabe que no se llevaban bien. Sabe que no se llevaban bien. Y luego va a ser Pío XI el que le va a quitar el cardenalato, cuando se opone a la prohibición de la Acción Francesa. Entonces Villot se las traía, no era querido. De hecho, no vive ni con los jesuitas ni vive en la Gregoriana, donde enseñaba. Vivía en el Pío latinoamericano, etc. Bueno, y cuenta, quizás la hora, pero cuenta Maritain cuando va, pocos días después, a hablar con Villot, y dice, resumaba amargura. O sea, criticaba a todo el mundo, pelaba a todo el mundo, estaba como, bueno, amargo, que dirían los argentinos, amargo, ¿eh? Amarillo. Y entonces empieza a pelar, cuando le dice a lo que va, le dice, no, la melanita, por cuál, los salesianos, todas estas cuestiones son puras mentiras, patrañas. Entonces dice, uy, mira dónde me mandó el Papa. Bueno, y entonces ahí se lo deja, y ya no se preocupe, hizo muy bien, lo voy a estudiar, no tiene un resumen. Tiene un resumen. Bueno, ya déjemelo, lo voy a ver, y después. Bueno, no pasa nada. 10 años después, Maritain le manda otra carta a cardenal Villot, si lo ha repensado, le manda otros documentos de otras personas, pero no pasa nada con Villot. Ya hasta ahí llega esta audiencia del cardenal Villot. Bueno, haciéndolo rápido, va a explicar Corteville por qué le parece apropiado publicar ahora el memoir, a pesar de todas las reticencias que manifiesta el mismo Maritain, de que estaba tan mal escrito, que estaba lleno de pomposidad juvenil y qué sé yo qué, pero que, bueno, da una serie de argumentos del mismo Maritain y de otros por qué decide oportuno publicar toda esta información, y sobre todo, dice él, para conocer la vida espiritual de los Maritain. Dice, en una eventual causa de beatificación, es imprescindible leer estas reflexiones. ¿Dice eso? El editor, Corteville. Entre paréntesis, Maritain después cuando habla sobre el plano, Maritain había pensado escribir esto en 3 partes. Primera parte, lo que es la aparición misma; la segunda parte, lo que es el secreto y la vida de Melania; y una tercera parte, que eran sus reflexiones teológicas sobre el fondo, ¿eh? Y entonces, al parecer, sí lo escribió 100 páginas, pero dijo, no vale la pena, no. ¿Qué soy yo para estar metiendo más esto? Y no lo incluye en la versión dactilografiada que le lleva al Papa, y que le lleva después al otro Papa. Y
a Pío XII, pero que estaría en los archivos de Estrasburgo la versión manuscrita de su reflexión, pero que lamentablemente, dice el editor, no pude tener acceso. Sería interesante después también tener acceso a esa reflexión de Maritain y eventualmente publicar. ¿Ah? Entonces, bueno, explica, yo quiero terminar con un punto, estoy apurándome, porque va a explicar cómo está escrita esta obra, cómo recupera, ordena, agrega notas, todo ese tipo de aspectos editoriales. Y va a decir por qué es tan importante en la actualidad esta teología de la Salet. Va a citar un libro del cardenal Carlo Maria Martini, que justamente es María sufre hoy, al inicio del tercer milenio, un teólogo Divo Barsotti, que también recoge esta misma idea, esta idea de que el siglo XXI será místico o no será, de verdad, de Malraux, amigo Maritain, y recoge todo esto, todo eso argumento. Y por último, esta novedad de Melania habla todavía un descubrimiento en Pagani, como el año pasado, bueno, ahora, el 2022, se descubren una caja ahí en un convento en Pagani, cerca de Salerno, donde están las ropas de Melania. Y en estas ropas de Melania se encuentran las huellas de sangre de los estigmas. Tiene estigma en el pecho, en las manos, en los pies, en la cabeza. Que tiene los estigmas Melania desde los 10 años. La aparición es a los 15 años. A Melania, desde los 4 o 5 años, se le aparece el niño Jesús. ¿Ah? Melania conversa con el niño Jesús, su amigo. A los 10 años recibe los estigmas, a los 15 recibe la aparición, durante toda su vida tiene los estigmas, y además, y hay testimonios que se han recogido, esto que estamos acá viendo no son los estigmas, sino que son las camisas quemadas por las almas del purgatorio, así le dice su confesor. ¿Ah? En vida le vieron cruces, pero ella, como otros, tiene esta vocación de... ella ve el purgatorio, tiene una visión del purgatorio a los 10 años, tiene una visión del purgatorio, y entonces, bueno, también lo que le pasa en Fátima, ¿no? Queda muy, muy, muy conmovida por eso, y se ofrece también por las almas del purgatorio. ¿Ah? Entonces tiene contacto con el alma del purgatorio, y tiene estas camisas con estos dibujos que representan de alguna manera esta relación de las almas del purgatorio con ellos, con María, con Cristo. Bueno, entonces esto recién se acaba de descubrir, recién se está estudiando, ¿no? Y por eso dice el autor que es también como la providencia está diciendo, hay que recuperar al mensaje de Melania y rescatarla de todas las calumnias, y realmente es una santa que fue acogida por San Aníbal de Francia y que está reabriéndose su causa de beatificación. Es una santa mística, Melania. Bueno, y la última reflexión, con eso termina el prefacio, es acerca de las teofanías, como las luces que se dan en la Salet, que vienen desde abajo, desde el suelo, iluminando donde están los pastorcitos, ¿no? Hace toda una reflexión sobre qué significa las luces, los rayos de luz en las distintas teofanías. Y con eso, si les parece, damos por terminado este estudio preliminar y podemos pasar ya directamente al texto de Maritain. Y entonces yo lo que propongo es que nos vayamos turnando en hacer un resumen de estos capítulos. El texto tiene, bueno, 2 partes, propiamente decíamos, del libro de Maritain, y luego al final anexos de otras reflexiones posteriores de Maritain sobre el tema, y qué sé yo.